dice que la autora tiene que hablar al final. Yo no le hice caso, yo quise hablar primero, porque tengo la sensación de que hay un poco de intriga con esto de los fractales, que son, y me pareció importante poder darles algunos elementos como para que puedan tener una idea de qué estamos hablando desde el principio. Porque es cierto, los fractales tienen toda una dimensión que es bastante sorprendente por un montón de cosas, por la ubicuidad, por la historia, por las aplicaciones. Si ustedes ponen fractales y ciencia, por ejemplo, en Google, se encuentran con que hay una enormidad de áreas en las cuales aparecen, ¿ya? Yo les puedo decir que creo que cuando salgan de acá, cuando lean el libro, les va a empezar a pasar que por ahí se van a encontrar a sí mismos diciendo, pero ¿esto no será un fractal? Acuérdense, si les pasa. Tienen sus complejidades matemáticas y todo, pero yo a estos efectos creo que les puedo dar una aproximación que es muy sencilla, ¿tá? Un fractal es un patrón que se repite, es una entidad cuyas partes son copias de sí misma. Es decir, si nosotros tenemos un objeto que lo vemos como un fractal y tomamos una porción de ese objeto, esa porción va a ser una copia del objeto entero, ¿ah? Pero resulta que si tomamos otra porción, una porción más chiquita o una porción más grande, una porción de otro lado, de más acá, de más allá, cualquiera de esas porciones van a ser copias del objeto entero y por lo tanto copias de las otras porciones a distintas escalas. Van a ser imagen y semejanza de esa unidad que es ese objeto. Y yo creo que con eso ya les estoy dando una pista de por dónde es que viene la conexión de los fractales con el texto bíblico. Esa propiedad se llama autosemejanza, es muy característica de los fractales, es una de las dos más importantes. Y hay otra que es eso que le llamamos un objeto. En realidad nunca es un objeto, es un proceso. Es decir, hay una instrucción o un conjunto de instrucciones que son para generar porciones que cumplan con esa condición de ser autosemejantes. Son instrucciones para semejar. Y fíjense que Torá es instrucción, es decir, otra pista. La tesis del libro es muy sencilla, es que la Torá está llena de fractales. O sea, está llena de este tipo de cosas que se repiten a distintas escalas y en las cuales hay ciclos recursivos, en los cuales la instrucción se aplica a una parte, al todo, a una parte, a todas las partes que aparecen después de aplicar la instrucción y así sucesivamente, que puede ser al infinito. Está llena de esto. En la primera parte del libro yo explico bien, por supuesto, acá no les puedo decir lo que me tomó un libro decir, explico lo que es un fractal, la conexión con el texto bíblico y digamos que si ustedes me creen esto, lo podríamos dejar ahí y no leen más. Si no me creen, la segunda parte es la demostración de esta tesis, en la cual yo voy para allá por para allá mostrando los fractales que aparecen en cada porción. Y el tema es que la tesis tiene una segunda parte en realidad. Y es que esto de que la Torá esté llena de fractales no es una mera curiosidad. Es algo que tiene consecuencias prácticas, enormes, prácticas, porque tiene el potencial de cambiar el modo en que nos vemos a nosotros mismos y el modo en que vemos a los otros y al mundo y a Dios y el modo en que nos conectamos con el resto. Y los criterios desde los cuales decidimos nuestros cursos de acción y las formas en que vemos el cambio, el cambio social, el cambio personal y por lo tanto redefinir lo que es la tarea de Tikkun Olam. Y yo creo que esa es la parte para mí más importante del libro. Ahora,
yo cuando voy mostrando en el libro un fractal que aparece, trato de explorar las posibles consecuencias prácticas que tienen en este sentido. Hasta acá la introducción que yo quería hacerles hoy para esta charla. Pero yo además quería hacer otra cosa hoy, que en realidad es por lo que David dice que tendría que hablar al final, pero yo quiero agradecer. Le quiero agradecer, por supuesto, a Jaime y a Dani, que me siento realmente muy honrada de que estén hoy, que hayan aceptado hacer esta presentación. Gracias a los dos. A Dani, además, a ti y a Ariel Kleiner y a Ale Bloch, que por supuesto han estado en distintos momentos de este proceso, estuvieron al principio de esta aventura cuando yo les conté la tesis y lo que pensaba hacer, pero que además tengo el privilegio increíble de que están los tres presentes en el libro, a través de 3 textos hermosos que escribieron, que con lo que el libro se abre ustedes van a ver. Así que gracias a los 3. Gracias a Daniel Rosenthal, que hizo la traducción, porque el libro está en inglés ya, a Martín Kallenberg, que fue el primer comentarista. Hay un texto que tiene interés por sí mismo, además de lo que dice del libro, que lo pueden encontrar en tu mesa. A lo largo de estos días me han preguntado varias veces ¿cómo es que se te ocurrió semejante idea? Y la verdad que la primera vez que me lo preguntaron me pusieron en un brete porque me tuve que poner a repensar cómo había sido el proceso. Y ahí me di cuenta de que fue un proceso intelectual, académico, pero también personal. Y entonces es muy difícil decir cuándo empezó. No fue cuando yo les conté la tesis, en realidad. Puede ser hace más de 20 años y puede ser de toda una vida. Y se imaginarán que en toda una vida hay muchos nombres que tendría que mencionar hoy para agradecer. Pero yo quiero, como es imposible hacer eso, voy a condensar todo en un nombre. Y ese nombre es la NCI. Es la NCI, es esta comunidad, es esta familia hermosa. Es este modo de ser judíos que tenemos en la NCI, sin el cual este libro, créanme, no existiría, no habría sido pensable. ¿Tá? Que es un modo de ser judíos que no es solo que permite, sino que además alienta que puedan aparecer cosas como esta, que son lecturas alternativas, que se puede estar de acuerdo o no, pero la NCI da el ámbito para discutirlas, para dialogar, para el intercambio, para... concreta esa comunidad de interpretación que somos los judíos, ¿no? Y fíjense que estamos en marzo, que es el mes de la mujer, y la NCI le da el espacio a la voz de una mujer para leer la Torá o para una cosa como esta, que por cierto que no es relacionada con el amasado de jalá, por decir algo, que es algo que no pasa en cualquier comunidad, ni de Uruguay ni de ningún lado, que no podría pasar en algunas comunidades, lo sabemos, y que a mí, que pase acá, no es solo que me hace sentir gratitud, es que además me hace sentir un inmenso orgullo de ser parte de esta comunidad. Así que gracias a ustedes, a los presentes y a la comunidad entera, a esta NCI. Y bueno, y dicho esto, los dejo con Jaime y con Dani. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí compartiendo este rato y la verdad que tenía un poco de miedo, sobre todo porque dije, bueno, seguramente sabiendo la advertencia y las aclaraciones que nos iba a hacer Karin al comienzo, dije, bueno, seguramente voy a correr el riesgo de repetir cosas que ella vaya a decir, cosa que va a suceder, y entonces le pido disculpas, pero por otro lado, también me quedo tranquilo porque el libro es eso que ella acaba de describir. Yo obviamente se imaginarán que por mi condición de periodista le voy a dar un abordaje bastante más cercano o directamente ligado a lo que es mi actividad como periodista cultural,
pero me parece que ahí está la esencia de un libro como este, que abre distintas oportunidades para distintos tipos de lectores, y es lo que pretendo transmitirles en esta charla. Y justamente voy a recurrir a la literatura y a un autor que además personalmente me gusta mucho para comenzar a contarles algo de esto que les estoy comentando. Si tuviera que ponerle un título, tuviera que hacer una nota de prensa para esta charla, le pondría Modelo para armar, haciendo referencia a la novela, al trabajo de Julio Cortázar, la novela 62, Modelo para armar, la tercera novela del escritor argentino, publicada en 1968, y esa novela fue escrita a partir de una idea que ya había planteado en el capítulo 62 de Rayuela, la anterior novela de Cortázar, y ahí el tema del nombre, del modelo. Si ustedes recuerdan, Rayuela se compone de capítulos que pueden ser leídos en un orden, el orden de cualquier libro, del comienzo al final, linealmente, o también sugerido por el autor saltando, pero que no deja de ser otro orden. Lo que parece un caos leer el capítulo 1 y después leer el capítulo 200 y después volver al capítulo 4 y así, puede parecer un desorden, pero en realidad no lo es. Por eso a mí, eso de esos capítulos breves de esa novela, de Rayuela y después de Modelo para armar, que propone Cortázar, siempre me sedujo justamente por eso, porque le da la posibilidad al lector de armar el relato. De alguna manera lo que propone Cortázar es un gran rompecabezas, un gran puzzle donde hay que ubicar las piezas de forma correcta para que en definitiva tenga sentido lo que se nos cuenta. Si bien las piezas de un puzzle tienen esas formas insólitas de encastre, es prima hermana de lo que recién Karin decía, es prima hermana de ese fractal, ese objeto geométrico caracterizado por presentar una estructura que se repite a diferentes escalas. O sea que hice bien y googleé perfectamente, cosa que me dejó muy tranquilo. No, porque también a priori uno, sin estar vinculado a la temática concreta, puede sentirse, digamos, asustado en dónde me meto al leer esto, pero es que justamente la gracia del libro es eso, es vení, que yo te llevo, caminá seguro que vas a comenzar a comprender de qué va todo esto. Y eso desde ya digo que el libro lo logra, y eso es lo que para alguien alejado de toda esta temática lo sedujo mucho este libro. Entonces, ese modelo geométrico caracterizado por presentar una estructura que se repita de diferentes escalas es de alguna manera una suerte de patrón sin fin, una especie de esos tirabuzones que dan vueltas todo el tiempo y parece que nunca se termina. Y el libro, entonces, justamente, que estamos presentando, de forma introductoria, como les digo, presenta a un lector no familiarizado con toda esta temática todas las herramientas necesarias para comprender sin ser especialistas, sin tener conocimiento previo. Por lo menos admito que hay que tener cierta curiosidad por ciertos temas, pero no un conocimiento profundo, porque el libro nos da la seguridad, nos toma de la mano y nos ayuda a caminarlo sin temores. Y bueno, justamente lo que decía Karin recién, el libro plantea esa tesis que ella comentaba, que la Torá está hecha de fractales, situaciones, personajes, temas o espacios que son fractales, es decir, que hay una estructura literaria, por ejemplo, que es fractal. No en vano, la señora que está aquí a mi izquierda es arquitecta, además lo aclara especialmente Alejandro Bloch en su texto, y justamente esa condición de arquitecta, sospecho, le permite tener, y de alguna manera lo dijo recién, una forma particular de ver el mundo, proyectar, construir ladrillos o ideas. Y si bien no está explicitado en el libro, quiero advertirlo. En esa proyección que la autora y la arquitecta hacen en el libro, plantean un orden determinado.
porque la imagen de ladrillo sobre ladrillo podrá ser una hermosa metáfora del trabajo y de la construcción, y por qué no algo épica, pero toda construcción requiere trabajo, pero también requiere ideas, pensamiento, proyección, orden y criterio para que el resultado final sea el deseado. Si no hay lineamientos e ideas y pensamientos que estén seguros, la cosa no sale, ni en el mundo de la fe, ni en el mundo de la religión, ni en la vida cotidiana. Creo que el desafío que tenemos por delante, quienes somos apasionados de la lectura, que somos curiosos, justamente es seguir sumando conocimiento y tomar estos grandes libros, estos libros de libros, la Biblia, la Torá, como una experiencia múltiple. Y esa es parte de la seducción que tiene justamente este libro de Karin. Por ejemplo, las lecturas de estos libros admiten diferentes actitudes. Por ejemplo, pueden ser analizados como textos literarios que son, además de ser una gran fuente historiográfica. Un amigo escritor, Maragato él, Pedro Peña, que incluso estuvimos hablando sobre la Biblia hace poco en la radio, junto a Miguel Pastorino, siempre dice sobre la Biblia, pero perfectamente podemos extender sus reflexiones a otras obras, dice que está convencido de que en estos libros está el germen de casi todas las cosas que suceden en el mundo. Hay que leer para entender lo que somos, dice Pedro, no para hacer una crítica miope, reduccionista y barata de las religiones que se originan en ellas, sino para entender el proceso mediante el cual hemos mejorado en algunas cosas y nos hemos empantanado en otras. Me parece muy lúcida esa forma de pensar, por lo menos a mí me ha generado muchas inquietudes y así lo planteé el otro día en la radio. Es decir, puede ser literatura, puede ser historia, sin duda es fe, sin duda es religión, son creencias. Estos libros admiten y permiten todos esos abordajes. Y creo que eso es necesario, llegar a libros como la Torá desde diferentes caminos. Y creo que estos diferentes abordajes son necesarios para poder entender la esencia de cada uno de estos libros. Por ejemplo, en un pasaje analizado desde la mirada literaria por Karin, se mencionan cómo están determinadas figuras como la sinécdoque o la metonimia que expresan las características de un fractal, es decir, la posibilidad de representar a la parte a través del todo o al todo a través de la parte, de intercambiar el singular con el plural, la materia por el objeto, la especie por el género, lo abstracto por lo concreto, el efecto por la causa. Es decir, nos alienta al lector a pensar, a tomar este libro, y esto lo voy a decir más de una vez, como un muy buen manual de instrucciones para meternos, insisto, en la esencia de la Torá, volver a los fractales y generar esa forma de lectura y de comprensión. El propio significado de la Torá, lo decía ella recién, nos lleva a los conceptos de instrucción, enseñanza y doctrina. Pensemos que se trata de un texto que es patrimonio de identidad de todo un pueblo y de toda una nación. Pensemos que además de esas miradas, la Torá, por si fuera poco, es ley, según la tradición judía, involucra justamente la enseñanza divina, la revelación, y eso también es otra forma de mirar este libro. Un ritual es una forma de dibujar, dice Karin en otro pasaje. Confieso que me encantó la imagen, a mí que me gusta dibujar también, es a veces la posibilidad de facilitar los conceptos, llevarlos a una imagen, a una figura, a una forma de dibujar, como dice ella. Y me encantó, como les digo, esa definición. El ritual, dice Karin, toma símbolos, ideas, novillos, corderos y gestos y arma con ellos una composición, un dibujo ambiguo que puede ser visto y usado de muchas maneras. ¿Y por qué me detengo especialmente en el concepto de ritual? Porque más allá de otras consideraciones, un ritual no es otra cosa que una secuencia de actividades, de gestos, palabras, acciones, objetos, realizados según una secuencia establecida,
con un gran valor simbólico. No les voy a decir en este ámbito lo que significa el ritual. Los rituales pueden estar prescritos por tradiciones de una comunidad, de un pueblo, de una nación, una comunidad religiosa. Aunque no se definen por el formalismo, el tradicionalismo, la invariabilidad, el gobierno de las reglas y el simbolismo sacro y la actuación, los rituales tienen ciertas características que los definen, son prácticas que han acompañado a las personas durante toda su existencia y que en la época actual permanecen, modificados o no, en distintos tipos de prácticas religiosas, deportivas, recreativas, políticas o la que sea. ¿Y por qué menciono esto especialmente? Repito, porque un ritual es un orden, y vuelvo al tema del orden, organización, esa práctica que requieren las cosas. No todo es a la que te criaste. Y justamente el libro es, como les dije, al menos así lo entendí yo, como un manual de instrucciones para abordar la Torá desde la novedosa perspectiva de los fractales. Ahí está el cerno de la tesis, ahí está lo original, ahí está lo iniciático. Creo que, y ustedes van a tener, y seguramente el rabino va a hablar de esto, y si no, disculpas por decirlo de esta manera, creo que este libro es un punto de comienzo, es el inicio de una forma de estudio hacia adelante. Sería interesante que lo que venga de aquí en más de estudios de la Torá tomen este libro de Karin justamente como un insumo importante. Como les digo, es una muy novedosa perspectiva esta de los fractales conceptuales, situaciones, personajes, temas, estructuras literarias. Es un libro valioso porque genera una forma de análisis, porque nos acerca a una caja de herramientas para abordar la Torá desde otro lugar, que quizás estaba allí como un camino propuesto que no se transitaba. Entonces, Karin echa luz sobre un camino necesario para transitar, insisto, novedoso. Para muchos, como para mí, es eso, es una forma nueva que genera una nueva forma de análisis y, como ella lo dijo recién, que nos permitirá tomarlo como elemento de análisis para otros elementos de nuestra vida cotidiana. Felicitaciones. Bueno, gracias Karin por la oportunidad. No tengas miedo. Yo voy a hacer una lectura totalmente diferente. Así que, pero no tengas miedo, porque quiero empezar haciéndonos una gran pregunta. El texto bíblico nos acompaña como humanidad, no solo al pueblo judío, hace más de 2500 años. ¿Cuánto se ha escrito en exégesis del texto bíblico en 2500 años? Muchísimo. ¿Por qué seguir escribiendo? Sería la pregunta. ¿Por qué alguien se toma el trabajo, la tarea, la misión de volver a escribir o de reescribir, reinterpretar, repensar sobre algo de lo que se ha dicho mucho? Ya sé, mucho no es todo y quiero decirles que es imposible que digamos todo acerca de la posibilidad de interpretación de exégesis del texto bíblico. Y ahí está lo mágico del texto bíblico, que una y mil veces se puede volver a él. Ya lo dijeron en el Tratado de los Principios, en el Pirkei Avot, nuestros sabios, afojba, beafojba, de kuleva, que significa revolver, porque cada vez que vos revuelvas vas a encontrar algo nuevo ahí en la Torá. Y Torá, yo voy a traer una mirada distinta de Torá. Torá es luz. Torá es oraá, es or, es luz. La idea del texto no es solamente lo normativo en la mirada de la tradición judía, sino cuánto somos capaces de traer luz al mundo. Porque la opción B es maldecir la oscuridad. Pero el plan A de la tradición judía es elegir traer luz. Y lo que vos haces, Karin, es tomarte el trabajo de elegir un pedacito de la historia en la existencia, que es tu paso por este mundo, y dejar una huella.
Una huella indeleble, porque un libro es una huella indeleble, es como plantar un árbol, ¿sí? Y uno deja algo hacia adelante. Y esa oportunidad de dejar está plasmada en este libro. ¿Qué tiene de especial este libro? ¿Qué tiene de especial este libro? Que lo escribiste no como arquitecta. Yo voy a diferir totalmente. Lo escribiste desde el convencimiento que la tradición judía y los textos hablan desde lo profundo. Y que cada idea, porque yo te lo dije a mí, la idea del fractal me voló la cabeza, tiene como concepto que en los tiempos buenos se expande y en los tiempos difíciles se contrae todo lo necesario para seguir manteniendo el germen de la semilla guardado en sí mismo. O sea, tiene la magia de poder adaptarse a las necesidades del momento. ¿Se llega a entender lo que quiero decir? Es como que cuando estás bien, ocupás toda la escena, pero si la cosa está difícil y tenés que contraerte, te contraes con toda la esencia para que el día que puedas volver a brillar, vas a volver a brillar con toda tu luz. Eso es magnífico. Y creo que uno de los puntos, aunque lo hiciste inconscientemente, está en el título. Porque son los fractales bíblicos, no la Biblia en tipo fractal, digamos, ¿no? Son los fractales que vienen desde la Torá. Nosotros somos el fruto de los fractales. Si el texto, o sea, si tu interpretación es la que llevas en el corazón, nosotros hemos llegado acá como parte de esos fractales. Y nosotros en sí mismos somos un fractal, pero también somos parte de otro fractal, y así es inimaginable la posibilidad de combinaciones que tiene. Entonces me parece magnífico, no porque sea nueva la teoría, sino porque una vez más le trae aire fresco a cómo pensamos, cómo nos aproximamos a lo que guardamos ahí adentro. Algunos guardan la Torá ahí adentro y ahí está. Otros decidimos que ahí están guardados los rollos que se transforman en la inspiración para nuestra interpretación. Y eso es lo que vos nos traes. Y eso, yo digo, entiendo lo que Jaime plantea en cuanto a la estructura, pero creo que te permitiste desestructurarte, te permitiste ir por una profundidad espiritual que hasta en algún punto hasta puede ser caótica. Claro, te lo devuelve al orden, la parashá y el concepto de darte cuenta que en distintos libros de la Torá hay distintas aproximaciones, incluso al propio fractal. Pero me parece maravilloso lo que Karin nos propone, digo, los que no lo leyeron, léanlo, es divina la idea, es que la interpretación o el poder de la interpretación sigue estando en nosotros. Porque a veces delegamos esa capacidad y dejamos que, y lo voy a poner en mí, que el rabino me diga lo que dice ahí. Y le vamos a preguntar al rabino, ¿está permitido? ¿Está prohibido? Esto viene a decirnos cuán poderosos somos cada uno de nosotros, que tenemos el 100% de la oportunidad. Y de alguna manera, es una propuesta de esta es heredera, digo, los más conocidos son Hillel y Shammai, pero Shemaya y Abtalión, que fueron la primer pareja, ustedes saben que una vez que terminó la época bíblica y pasó la época de los reyes y pasó la época de los Nebim, de los profetas, y empezó la época rabínica, ¿cómo empezó esa época? ¿Cómo se inició esa época rabínica? ¿Cómo surgió el mundo de la academia, pero no solo como estudio, sino como espacio de intercambio cultural, educativo y académico a la vez, que pudiera enriquecer la propuesta del pueblo judío? Surgió con una primera pareja de alumnos que decidieron estudiar juntos e intercambiar sus posiciones en cuanto a cómo comprendían la tradición judía. Los primeros dos se llamaban Shemaya uno y Abtalión era su contraparte. Y lo que buscaban todo el tiempo era cómo destruir los argumentos del otro. Porque destruyendo los argumentos del otro, tenían que construir los propios. Y así, en realidad, suena bastante negativo porque era destruir, pero en realidad no era destruir. Era tratar de lograr que el otro se pueda fortalecer en sus visiones a través de mis cuestionamientos, para decirlo así. Y entonces, Shemaya y Abtalión hacen esto que vos hacés. O sea, vos venís a renovarnos. Para mí fue, yo te digo, por eso digo, la lectura más
famosa para muchos de nosotros, es todos, cuando yo digo Hillel y Shammai, la mayoría de nosotros sabemos que eran dos sabios que se contraponían en sus ideas, en sus posiciones, pero eso no empezó con ellos. Ellos fueron herederos de un sistema que buscaba enriquecer abriendo. O sea, en vez de encerrarme en lo que yo pienso y decir, bueno, yo pienso así, anda vos, pensá lo que vos querés, es, a ver, decime vos por qué pensás así, yo por qué pienso así, a ver, y intercambiemos. ¿Y vos qué dirías de lo que yo pienso? Creo que la idea del fractal, en definitiva, es una nueva forma, un nuevo impulso a esta idea de cómo nos repensamos y cómo nos vemos abriendo el mundo de la interpretación. Porque ustedes lo van a leer y en cada interpretación de Karin quizás les aparezcan 10 interpretaciones, lo dijo ella al pasar al principio, y es real. Te aparecen 10 cosas más que ella pudo haber dicho que no dijo. No hace falta que las diga ella. Eso es lo importante del buen exégeta. Así que, Karin, te quiero decir que para mí nos dejás un proyecto de vida detrás de una propuesta intelectual, emocional, de pensamiento. No es tu primer libro, esperamos que no sea el último, pero a la vez que puedas seguir siendo fuente de inspiración, porque eso es lo precioso, ese es el tesoro que tiene este libro, es fuente de inspiración. Te lo dice alguien que ya lo ha usado, ¿sí?, en algún punto para terminar de entender algún concepto que a veces lo pensamos tan linealmente y nos volvemos tan terrenales que Karin nos devuelve a la propuesta celestial, porque en definitiva, si los fractales son como Karin nos propone, es porque en cada uno de nosotros hay una parte terrenal y una parte divina, porque somos a imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis, como dice Bereshit. Y lo interesante es que muchas veces terminamos siendo tan terrenales que nos olvidamos de nuestra parte divina, y el fractal nos hace brillar, abre esa parte divina que tenemos en nosotros. Ojalá esta parte divina tuya que nos ofrendas con este libro sea para nosotros fuente de inspiración. Y vuelvo a decir, los invito a que no sea un libro que leamos para cerrar nada, léanlo para abrir nuevas interpretaciones, nuevas formas de mirar el mundo. Créanme, desde ese lugar se van a sentir inmensamente ricos, poderosos y felices cada vez que se acerquen a este libro. Gracias, Karin. Bueno, nuevamente gracias, Jaime, por tu presencia. Sí, está prendido. Gracias a Dani, al Rao. Gracias a todos por venir, pero creo que estaría bueno, no sé, está que aprovechando que no somos tantos, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, podemos apostar a tener un ratito para contestar. Entiendo que todavía el libro no se ha leído mucho, así que probablemente no hay mucho por eso, pero en una de esas lo hay y podemos aprovechar estos minutos. Si no, lo que le voy a pedir, sí, a Karin, si quieres cerrar, te doy la oportunidad. De nuevo, te estoy presionando mucho. Sí. Bueno, entonces no te presiono. Señores, muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Y bueno, les cuento que en materia de presentación de libros, el 20 de abril vamos a tener una más. Es un libro de Jonathan Bass, que se llama Salomón, su primer novela. Y creo que va a estar interesante que vengan. Al mismo tiempo, por supuesto, aprovecho a los que están acá y paso un aviso. Estamos acercándonos a Pesaj. A partir de la semana que viene, aquellos que quieran pueden venir a buscar sus productos para Pesaj. Y de paso, a los que no vayan a ver, Hag Sameach para todos. Nos vemos en la próxima.